Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. Las calles, los barrios cuentan historias. Algunas son de lucha, otras son de esperanza. En cada esquina hay jóvenes con talento, con sueños, pero también con obstáculos que parecen insalvables. Desigualdad, falta de oportunidades, exclusión. Más en estos tiempos en el que el discurso del odio echa raíces. No obstante, en esta jungla de asfalto existen personas y organizaciones que tratan de acabar con la exclusión social, como los voluntarios y trabajadores de la Fundación Don Bosco, que dotan de herramientas a jóvenes inmigrantes y en situación de vulnerabilidad para encontrar su futuro profesional. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con Francisco Javier Cano, director territorial de la Fundación Don Bosco en Granada, con el que vamos a hablar de esas realidades, dificultades que parecen invisibles, pero contra las que tienen que luchar miles de jóvenes todos los días. Francisco Javier, muy bienvenido. ¿Qué tal? Hola, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este podcast y poder contar lo que hace la entidad que pues tengo en Granada, el honor y privilegio de poder representar. Bueno, Javi, no sabes la ilusión que me hacía entrevistarte porque yo he sido, voluntario de la fundación. Conozco lo que hacéis en una pequeña parte porque hacéis muchas cosas, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de vivir en primera persona lo que hacéis, pero quería empezar por ahí, por preguntarte con una historia personal, seguro que tienes muchísimas, que nos traslades eso. ¿Qué hacéis con el ejemplo de una historia personal? Bueno, afortunadamente tenemos varios ejemplos de chicos y chicas que han transitado en un proceso transformador de mejora personal y de mejora de sus condiciones de vida y por suerte sí que podemos tener varios ejemplos. También aprovecho para agradecerte pues como colaborador y voluntario que como efectivamente has dicho que eres, tu aportación a la vida de un joven realmente. Me preguntas, Jaime, por un caso de éxito. Pues me viene uno a la mente, pues un chico que se llama Fuad, que nació en Marruecos, que de una familia que realmente tampoco es muy desfavorecida en el contexto del centro de Marruecos, de una ciudad media, y que su familia no tiene capacidad económica pues, para dar soporte a todas las inquietudes educativas que tienen todos los hijos y las hijas. Este chico no es el mayor y bueno, pues si el hermano mayor tiene capacidad la familia de poder afrontar sus condiciones, su reto educativo a nivel económico, los siguientes pues tienen que hacer otras cosas. En este caso, este chico vio que no tenía en su ámbito familiar y tampoco a través de otros organismos gubernamentales y de políticas públicas poder acceder a la educación que él consideraba que podía tener su techo y migra como migrante económico más, siendo menor, y llega a España. Está en un centro de protección de menores y se saca la ESO, titula, porque el chaval tiene capacidad para en otro idioma muy diferente al bereber y al árabe de su localidad de origen, pues en este caso en castellano, titular en cuarto de la ESO, sacarse la educación secundaria obligatoria y cuando cumple 18 años, pues todos sabemos que el sistema de protección de menores cesa la medida de guardia y tutela y pasa a uno de los pisos que tenemos convenio, en este caso con la Dirección Provincial de menores, a uno de los pisos de mayoría de edad. Este chico está viviendo en uno de los pisos pues, con nosotros a la vez que se saca un grado medio de electricidad, precisamente, no podría ser así, pero en este caso es así, en el Colegio Salesiano de Zaidín, titula, hace unas prácticas en una empresa ordinaria, pues como el resto de sus compañeros, y se queda trabajando. A la vez que trabaja, se saca el grado superior en electricidad y a día de hoy trabaja en el Metro de Granada, en el mantenimiento de las líneas de alta tensión. Y tenemos la suerte de que él es un chaval muy agradecido, un chaval que es muy colaborativo, habla varios idiomas, es un tío con coco y también pues con su parte social que a nosotros nos ayuda cada vez que tenemos cualquier tipo de incidencia a nivel eléctrica, de cuadro, que se nos rompe un enchufe, que cambiamos las luces por unas más sostenibles a nivel energético. Él, pues quedamos con él normalmente pues o un día muy, muy temprano, o un fin de semana, que es cuando él puede tener libre dentro de sus turnos de trabajo, y nos echa una mano, él de manera voluntaria, altruista y también agradecida por su parte,
Pues porque sin el apoyo y soporte que estuvo cuando vivía en uno de nuestros pisos de mayoría de edad para tutelados, no hubiera podido continuar el camino, al menos en ese espacio temporal. Seguramente con las capacidades de este chico que te digo, lo podría haber conseguido seguramente con otros medios o en otros tiempos o en otros plazos. Pero a día de hoy lo llamamos para que des charlas también motivacionales a algunos chicos que tenemos que están un poco más desanimados, o que bueno, vemos que su proceso no está siendo todo lo lineal que potencialmente creemos que puede ser. Y este chico es un ejemplo de superación, vive de manera autónoma, con las mismas dificultades que tiene cualquier persona de su edad para tener una vivienda de garantía a un precio razonable, claro. Pero este chico vive pues, con unos amigos en un piso normalizado, participa en actividades de su comunidad, es un chaval pues muy normal. Integrado. Sí, absolutamente. Te lo encuentras haciendo la compra, te pregunta por tus chiquillos, te pregunta por algunos educadores que ha habido cuando él estaba en nuestros pisos, que cómo estamos, que cómo puede echar una mano. Y bueno, ese es un ejemplo vivo de un itinerario. Podría poner otro. Evidentemente en Granada a nadie se le escapa que en la salida laboral de muchos chicos y chicas, en la hostelería, el comercio, la agricultura, porque son los sectores donde hay demanda de personas a veces con poca o mediana cualificación. Claro. Pero este es un ejemplo de un chico que en otro sector, en este caso de la electricidad, con sistemas de alta tensión, o sea, tampoco soy ningún experto, pero el chico es bueno, ¿eh? No tiene que ser fácil. O sea, no. Seguro yo no sé cambiar casi una bombilla, o sea, que van a ponerme con el tendido eléctrico del metro, ¿no? Sí. Y nos cuenta Javier que es uno de los casos, tratáis decenas, cientos, miles de casos al año, ¿no? De personas en riesgo de exclusión social. Vamos a intentar definir qué es esto de riesgo de exclusión social, qué personas son a las que ayudáis. Vale. La misión de la Fundación Don Bosco, en Granada y en el resto de los sitios donde estamos, en Andalucía, Extremadura y Canarias, nuestra misión es, dentro de los derechos humanos, promocionar y mejorar la vida de las personas jóvenes que están en situación de desigualdad y los grupos sociales que inciden sobre estas personas jóvenes. Entonces, dentro de las categorías y la etiología de juventud vulnerable, pues hablamos de jóvenes tutelados y extutelados, hablamos de jóvenes que han tenido algún tipo de medida judicial porque han cometido algún error en su pasado y están reinsertándose, mujeres y niños, también incido en lo de los niños, que son víctimas de trata, de violencia en el ámbito familiar y violencia de género. También hablamos de personas jóvenes que no tienen cualificación, personas que viven en situaciones de pobreza muy estructural, ¿vale? Porque sus familias pues, no tienen una capacidad económica ni un soporte para poder hacer frente a las condiciones mínimas de vida, de vivienda, de alimentación, de acceso a los servicios sociales, de acceso a una educación pública de calidad. Y también chavales, chicos y chicas que en su tránsito por el sistema educativo, pues ni el sistema educativo se ha adaptado a ellos, ni ellos se han adaptado al sistema educativo. Entonces, pues tienen una infraformación, tienen una desmotivación absoluta. Y bueno, también hablamos del drama del desempleo. Que, bueno, felizmente, los datos macroeconómicos a nivel de empleo, pues estamos en un momento bueno. Realmente hay muchas personas afiliadas a la seguridad social. Pero si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, estas personas suelen ser los últimos y las últimas a las que las buenas noticias les llegan. También tenemos personas, pues atendemos con algún tipo de dificultad y están en un proceso de rehabilitación de consumo de tóxicos, ¿vale? Y bueno, pues cualquier etiología de vulnerabilidad en personas jóvenes o personas que viven en contextos sociales y urbanos desfavorecidos, como puede ser en zona norte de Granada o algunos barrios del CEDI, pues también lo atendemos. Claro. Un poco esa es el target, la población objetiva de las personas jóvenes que no tratamos. Son pocos. No son pocos. Aproximadamente el año 2023, que es el último que tenemos la estadística, en Granada, solo en Granada atendimos a más de 1.700 personas. Wow. Son muchas vidas. Son muchas personas, sí. Son muchas personas. Es cierto que tenemos en Motril una pequeña unidad de Andalucía Orienta, que bueno, pero son muchas personas las que tratamos de que su paso por la Fundación Don Bosco haya visto mejoradas sus condiciones de vida. Evidentemente, los chicos, digo chicos porque nuestros recursos residenciales fundamentalmente son ocupados por varones. La intervención que tenemos en los 2 pisos de emancipación, el de solicitantes de protección internacional o refugiados y el de extutelados, además de otros programas como acompañamiento social y jurídico a jóvenes en situación de sinhogarismo, esa intervención es mucho más amplia, toca muchos más ámbitos de la vida, claro. Es más profunda, es más completa, tratamos de que sea así,
que a otras personas que también las atendemos, pero a lo mejor en un proyecto de empleo, pues que a lo mejor es el colofón a un proceso más largo que tiene, pues con la dotación de unas competencias técnicas y básicas y transversales para el empleo, unas prácticas profesionales o la intermediación entre oferta de las empresas con las que tenemos convenios y las personas que atendemos que le podemos dar una oportunidad laboral. Claro, en ese dato macro siempre hay que desgranarlo un poco, pues, para que evidentemente la intervención no es igualmente profunda y amplia en una persona que vive en una de nuestras casas que en una persona pues, que está 3 meses en la fundación. Claro que son 1.700 personas que son 1.700 historias diferentes y cada uno con su casuística, aunque sean, lo inventáramos inmigrantes, pero cada inmigrante viene de un lugar determinado, tiene una realidad detrás. Absolutamente, Jaime. Que hablamos de... Claro, cuando categorizamos y cuando generalizamos solemos equivocarnos. Inmigrantes, ¿no? Claro. Y es una bolsa gigantesca de personas, y da igual que sean refugiados políticos, de guerra o de cualquier otro tipo. De ¿no? trata, personas migrantes simplemente que por condiciones climáticas también se está viendo... Bueno, por supuesto. Se está viendo un incremento significativo. La migración climática y por Sí. desgracia más que lo vamos a sufrir en los próximos años. Pues sí, la tendencia, viendo los datos y escuchando la historia de las personas que atendemos, pues claro, incluso no es difícil imaginarse un escenario en el que en Andalucía, que bueno, el sector primario tiene un peso específico a nivel económico grande, imagínate que dejase de llover 3 años seguidos. A lo mejor los migrantes climáticos éramos los que tenemos la piel más clara. Por ejemplo. Y fuésemos a otros lugares donde pudiésemos poner en práctica las habilidades, los conocimientos y las técnicas. Estoy poniendo un ejemplo, pero, sí, pero que puede pasar perfectamente. Puede pasar perfectamente. Que además, históricamente también ha pasado ya. ¿no? Sí, claro. Por motivos climáticos, pero sí por otro tipo de motivos, ¿no? Efectivamente. Claro, cuando hablamos, como dice Jaime, de personas migrantes, es una generalización muy grande. Entonces siempre conviene, como los quesos grandes, parcelarlos y quesito a quesito y viendo las causas, las casuísticas. No es lo mismo una cohorte generacional que otra cuando hablamos de migración, no es lo mismo hombre o mujer, no es lo mismo la zona del mundo en la que vienes, tu contexto social, tu contexto cultural, tu contexto familiar, tu nivel educativo. Claro, hay miles de variables que hacen, como nos podemos imaginar, que cada caso es único y tiene que tener una respuesta lo más individualizada posible. Fíjate que si pienso, Javier, en cómo ayudar a estas personas, una de las variables que creo que no va a cambiar es la de la educación, ¿no? Como algo fundamental y transversal a todo lo que hacéis. ¿Cómo la trabajáis vosotros? Bueno, nosotros desde los programas de prevención del absentismo escolar en el que fomentamos que los menores, al menos hasta los 16 años, permanezcan en el sistema educativo, ya estamos haciendo ahí una labor de prevención educativa, también paliando las casuísticas interculturales que pueda haber en los centros educativos donde están estos chicos cuando hablamos de migrantes o de otras etnias nacionales que también pueden tener algún tipo de dificultad. Y también, por supuesto, tratando a través de programas, a través de proyectos del programa socioeducativo, que haya lo más cercano en la igualdad de oportunidades entre colectivos que están desfavorecidos. Hablamos de proyectos como promoción de la salud para mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres transformadoras de su entorno, en el cual pues a estas mujeres, que muchas de ellas son madres de familia, otras no, ese empoderamiento, ese conocimiento de la realidad social que puedan tener y contextual, en este caso en el barrio del Cedín, puedan promocionar y puedan ser agentes de cambio dentro de su comunidad. También tenemos otros proyectos educativos que en la cual tratamos, hablando en este entorno, en la que tratamos que la tecnología y la sostenibilidad energética, hemos tenido 2 proyectos este año, sean un elemento de cambio social. Hemos tratado de montar, en Granada no lo hemos conseguido, pero en otras provincias sí lo ha conseguido la Fundación Don Bosco. Bueno, miento, no lo hemos conseguido como queríamos, pero hemos desarrollado e implementado proyectos y nos lo han financiado pues para que a través del uso de las tecnologías, de impresoras 3D, de cortadoras láser, de impresión digital, los chicos que acompañamos y las chicas puedan desarrollar una vocación en ese sentido. También hemos tratado de tener una escuela de programación junior para personas con cierta vulnerabilidad. Sí. Y bueno, realmente cuando se consiguen, los resultados son abrumadormente exitosos. Claro, nosotros creemos que la tecnología, la sostenibilidad energética tienen que ir de la mano también con la inclusión social. Si no, lo que estamos haciendo es ampliar la brecha. El año pasado, como te digo, tuvimos un proyecto que se llama Ecosistemas Sostenibles y lo que hicimos fue, a través de alguna iniciativa de financiación pública y privada, generar conocimiento y formación para personas en situación de vulnerabilidad muy profunda. Estoy hablando de gente que salía del 3er grado de internamiento
siendo adultos, para ir a esa formación en instalación de placas solares, en energías renovables, formándose en hidrógeno verde, formándose en detección de sostenibilidad energética y reducción de la factura de la luz. Y esas personas, pues, de la mano de algunas empresas del sector, porque nosotros no somos expertos en todo, pero en personas vulnerables algo sabemos, pues vamos de la mano de empresas del sector. Ha habido incluso una reunión de personas del sector de la energía con una actitud proactiva para acompañar estos procesos de formación para personas vulnerables, y muchas personas de estas, las que te cuento, han terminado trabajando en un sector poniendo placas solares en los huertos solares, con el mantenimiento, bueno, y claro, estas personas estaban mentalmente muy lejos. Estaban fuera de juego. Estaban fuera de juego, Claro. estaban fuera del sistema. Wow. Y que me encanta, Javier, que planteáis formación, educación real que impacta y que realmente luego estas personas se pueden integrar en la sociedad, además en áreas que son, como estás comentando, ¿no? Fundamentales. Sostenibilidad, energía, programación. O sea, realmente una persona pasa de estar fuera, como decimos, del sistema a jugar un papel importante, además en un sector en el que no le va a faltar trabajo. Claro, nosotros tenemos que estar muy atentos a la sociedad y a cómo evoluciona el contexto en el que estamos. Y negarle la oportunidad a las personas por el hecho de ser vulnerables, que ya lo son, es volver al círculo de la precariedad, podríamos decir. Si esto es un ejemplo muy absurdo, pero si toda la vida hacemos cursos de camareros y de limpiadores de Kelly, pues es un nicho laboral. Es muy digno y está genial. Pero claro... pero solo se genera eso. Claro, retroalimentamos esa rueda y también esos roles, porque muchas veces tendemos a pensar a que las personas en situación de vulnerabilidad tienen que estar adscritos a ciertas categorías laborales, y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Si pensamos en el sector primario, de nuevo, con la agricultura, pues pensamos que las personas migrantes, fácilmente uno de sus nichos laborales es la recogida de productos de temporada, y es así. ¿Es el único medio que tienen? Pues tratamos de que no. Claro, igual tratamos de que no. Igual no tiene por qué. Claro. Igual no tiene por qué. También será en función de las capacidades de esa persona, como cualquier persona nacida aquí. Como cualquiera, sí. Jo, estoy pensando que para hacer esa labor tan intensa e interesante que nos comenta Javier, tenéis que estar muy preparados los que trabajáis en Fundación Don Bosco, ¿no? Y tenéis que ser bastantes. O como, a ver, cuéntanos un poco, para la gente que nos conoce, quiénes sois, cómo sois y cómo intentáis manejar todo eso. Bueno, nosotros tratamos siempre de tener un plan formativo interno, que desde nuestra sede, nuestro servicio central, que fundamentalmente están en Córdoba, aunque también hay parte de servicios centrales descentralizados que hay en Sevilla, y aquí en Granada tenemos 2 compañeros que están en servicios centrales. Ahora hablaré de sus roles, porque estamos muy orgullosos de que Granada pues, también participe como estructura de la organización. Tenemos, como digo, un plan de formación a través de nuestro departamento de recursos humanos, pero luego cada localidad, en función de su contexto, tiene que estar, como te decía antes, atenta al mercado, atenta al contexto y muy en la línea de lo que la sociedad pide. Te voy a poner un ejemplo también muy reciente. Próximamente son los premios Goya aquí en Granada. Sí. Pues muchas de las azafatas y personas de acompañamiento que están dentro de la organización son personas que han pasado por nuestros proyectos de empleo. Qué bueno. Entonces, junto a, no sé, a Pedro Almodóvar, Leonor Watling y todos los fotogramas y todas las luces, pues habrá personas que van a acompañar en ese evento tan señero y con tanta repercusión que bueno, aparte es vertebrar una inclusión dentro de la realidad social de una ciudad como Granada. Claro. Una ciudad multicultural. Claro. Por supuesto, te decía que nosotros tenemos un plan de formación. Evidentemente, nosotros tenemos que estar muy atentos, bien por ese plan de formación o bien por nuestros propios medios, a lo que podamos aportar. Alguien que haya estudiado una titulación universitaria y que crea que por eso únicamente no, digo que tiene todo el mérito, y toda y todo el peso, que ya estás preparado para trabajar en ámbitos sociales, pues seguramente es una afirmación un poco presuntuosa. Sí, porque una cosa es el papel, ¿no? El libro de texto, y otra cosa es sentarte con un chico o una chica que han venido del otro lado del mundo y conocer la realidad y ver cómo narices se ayuda a esa persona, ¿no? A ver cómo lo hacemos, a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a empezar por ver tus condiciones de vida, dónde estás viviendo, cómo te diviertes, cuáles son tu contexto social, relacional, con qué tipo de personas tiene relación. A partir de ahí pues, vamos a trazar un mapa
también evidentemente te vamos a preguntar qué te gustaría hacer y qué no. Es súper importante y no es fácil saber lo que uno quiere y no quiere. Es que esa es buena. O sea, perdona que te Sí, sí. interrumpa, pero me parece de cajón, pero realmente no pensamos, oye, es que este chico igual no le gusta eso y puede hacer otra cosa completamente diferente. Y estoy pensando en eso, ¿no? En ser camarero, en ser o cualquier otra cosa, ¿no? O ser electricista. Igual no le gusta ser electricista y lo que quiere ser es fontanero. Oye, pues también hay que tener en cuenta esas sensibilidades, ¿no? Sí, sí, es igual de importante saber lo que te gusta, cuál es tu motivación, cuál es tu vocación, cuáles son tus habilidades, como Hmm. las que no. Porque claro, si no, los procesos se pueden hacer largos, cae en la desesperanza, cae en la demotivación, cae en el abandono. Y bueno, pues muchas de estas personas que acompañamos no están en un momento vital como para dar muchos pasos en falso. ¿Cómo es la motivación? ¿Cómo a nivel anímico, emocional, estas personas cómo están? Dentro de todo lo amplio que estamos hablando, que es el espectro de las personas en riesgo de exclusión social Bueno, o inmigrantes. en general, mal. En general, hay muchos casos de estado de ánimo bajo. Y peor que eso, o más grave que eso, o complementariamente a esa situación, nos encontramos de que no lo pueden manifestar ni se pueden permitir mostrarlo. Se tienen que mostrar ante una entrevista de trabajo, ante una entrevista para acceder a una formación especializada, se tienen que mostrar motivados, se tienen que mostrar contentos, sonreír, cuando su historia de vida, a lo mejor, bueno, manejan claves que no nos podríamos imaginar. Claro. Cuando hablamos de contextos de conflictos armados, de violencia en el ámbito familiar, violencia de género, síndrome de futuro vacío, chicos que piensan que hagan lo que hagan, van a estar siempre De eso hay mucho ya, ¿eh? Por excluidos y desgracia. excluidas. Cuando hablamos de situación de calle, de sinhogarismo, es muy difícil. Yo siempre le pongo el ejemplo a las personas con las que hablo. Es muy difícil ser puntual, es muy difícil ir bien vestido, mostrar un aspecto normalizado cuando has pasado la noche en un cajero. Es muy difícil, pero muchas de las personas, como te digo, que acompañamos, no se pueden permitir el lujo de mostrarse vulnerables. También hay una familia detrás, muchas veces en su país de origen, cuando hablamos de personas migrantes, que a veces están exigiendo dinero, porque a lo mejor tienen deudas de ese tránsito migratorio. Entonces, bueno, no se pueden permitir y tampoco culturalmente existe la concepción occidental capitalista europea de lo que son estados de ánimo depresivos o lo que es algún tipo de enfermedad mental. Hay otras variables culturales que no manejan esa clave. A lo mejor el chico piensa que tiene el demonio dentro. Y te hablo de casos que a la psicóloga que acompaña a estos chicos en un programa de bienestar emocional que tenemos precisamente a partir de este año para jóvenes migrantes, no lo dice. Dice que el chico clínicamente puede tener un cuadro de ansiedad, depresión o síndrome de Ulises, que es un estrés crónico de personas migrantes por la presión, por el tema documental y tal. Dice, y el chico es que lo que cree que es un fracaso de vida. Le está mintiendo a la familia, eso le genera más preocupación, no duerme bien, no se concentra. Wow. Y bueno, pues romper esa dinámica es difícil, pero como decía, y vuelvo a la pregunta inicial, con confianza, estando disponibles para ellos y para ellas, en un clima de familiaridad y afecto positivo, es sin duda la clave. Que las personas se sientan escuchadas, que se sientan queridas en el sentido amable de la palabra, que se sientan que son protagonistas de sus propios procesos transformadores. La salud mental es una de esas barreras tal vez invisibles, ¿no? Que nadie se imagina que estas personas tienen. ¿Cuáles son esas otras barreras a las que os tenéis que asomar e intentar romper en el día a día de estos chicos? Y te voy un poco induciendo la pregunta, el discurso del odio, que Vale. está tan de moda por desgracia. Bueno, voy a empezar por la última parte que me has mencionado. Hace unos años, y no hace tanto tiempo, hacer determinadas afirmaciones sobre algunos colectivos específicos estaba socialmente mal visto. De un tiempo a esta parte parece que no. Parece que conforme políticamente ha ido ganando rédito electoral tener algún tipo de discurso orientado precisamente, y si me lo permite la expresión, cobardemente hacia las personas más vulnerabilizadas, genera al menos éxito electoral. Entonces, bueno, es una cuestión sobre todo de miedo. El miedo y el odio van de la mano, de desconocimiento. Y en este caso, cuando he mencionado la palabra política, también de cierta intencionalidad. ¿Vale? No es baladí ni es casualidad que siempre los mismos grupos sociales sean los responsables de todos los males de la humanidad. Hablamos de personas migrantes en general, hablamos de personas racializadas, de mujeres, de personas que vienen de determinados países donde
ni el capitalismo ni la religión cristiana o católica son las mayoritarias y parece que son los verdaderos vertebradores de todo el mal, sobre todo si son pobres. Claro. Porque si tienen dinero o son jeques Exacto. o tienen determinado prestigio social, como que ya se suaviza bastante el discurso. Ser pobre es el pecado original del inmigrante. Sin duda. Ser pobre, ser mujer, ser racializado o racializada es el pecado original. Ya no te hablo de tener discapacidad, que también lo puede ser, o de tener una barrera idiomática. A cualquiera es habitual ver por la calle que te puedan mirar raro si hablas en árabe. Claro. Como mínimo te miran raro. Sí. Pero si hablas en inglés, está bien visto. Y estás hablando en 2 idiomas extranjeros, ¿eh? Exacto. De hecho, el inglés posiblemente más alejado de la raíz latina que en muchas ocasiones el árabe, ¿no? O por lo menos en España. Y culturalmente, en Andalucía, concretamente, hay muchísimas vestigios de la presencia musulmana y árabe en nuestro territorio. Yo he tenido la suerte de poder vivir un tiempo en el norte de Marruecos. En el norte de Marruecos me sorprendió que la gente, como en el pueblo de mi abuelo, salía por la noche a tomar el fresco. Y eso de Madrid para arriba, pues no pasa. Claro. En verano. Claro. Entonces, bueno, digo, eso me descubrió que culturalmente había muchas costumbres y muchas casuísticas que pues, nos hacen estar muy, muy próximos. ¿Te imaginabas, Javier, que en 2025 teníamos que volver a hablar de estas cosas? De explicar las no diferencias o las diferencias, pero ¿y qué más da esa diferencia? Pues yo esperaba que no, y yo espero que no, ¿eh? Yo espero que la gente, conforme más nivel cultural vaya adquiriendo, porque yo creo que, y estoy convencido que la educación es la base de todo, y que el racismo, la intolerancia, la ignorancia también, se cura leyendo, se cura viajando, como decía Unamuno, y realmente ese discurso y esa burbuja del odio y la intolerancia y ese internacional que se ha creado de algunos líderes políticos que con ese discurso están consiguiendo poder, se vaya desinflando. Yo soy optimista en ese sentido. Quiero ser optimista, aunque la realidad me haga actualmente pensar lo contrario. Pero yo estoy convencido de que al final la bondad y al final las personas buenas y la tolerancia y el respeto, estoy convencido que al menos tienen que ganar. Me gustaría decir que siempre ganan, pero deben poder ganar. Yo creo que sí, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? El programa este que tenéis de acompañamiento, en el que hablábamos antes de empezar a grabar esta charla, hay 10 personas, creo que son las que estáis ahora trabajando, con 10 voluntarios, entiendo, que no tienen nada que ganar, nada más que ofrecer unas horas a la semana de su tiempo libre para ayudar a otras personas que están en situación de, bueno, pues de exclusión social, ¿no? Estas personas posiblemente no estén haciendo tanto ruido en redes sociales o en otros canales como los discursos del odio, ¿no? Es decir, que posiblemente haya una masa muy grande de personas que piensan lo contrario, que quieren integrar en lugar de excluir, y sin embargo no se les escucha tanto, ¿no? No sé qué opinas. Claro, Jaime, al final lo llamativo y lo que llama la atención es lo que impacta. Y depende de dónde se ponga el foco y dónde se ponga el altavoz. Cuando un chico tiene un proceso exitoso, como el que te he mencionado, que te podía poner muchos más, y termina trabajando y termina pues pagando su alquiler y teniendo una vida normalizada, eso no es noticia. Cuando alguien que está despojado de todo, cuando no tiene futuro, cuando se radicaliza porque no tiene nada que perder y hace cualquier salvajada, eso consume más y se le da más foco y más altavoz y eso alimenta cierto discurso de odio. La historia del electricista llegado de Marruecos no vende. No está vendiendo como venderá del... Un chiquillo que se radicaliza porque no encuentra ayuda en ningún sitio, porque no está motivado, porque el chiquillo a lo mejor no tiene capacidad o se encuentra en un contexto muy desfavorecido y un sábado en una pelea de discoteca pues le pega a otro y este otro acaba mal parado. Eso sale en la noticia seguro. Y eso alimenta bulos, desinformación y bueno, cierta intencionalidad en que a ciertos colectivos pues se le cuelgue San Benito de todos los males de la sociedad. Bueno, Javier, ¿y cómo viven ellos este contexto, esta oleada de odio? Bueno, lo viven, como nos podemos imaginar todas y todos, con miedo, fundamentalmente, porque bueno, hay más espacios en los que no se sienten seguras y seguros, con cierto escepticismo de no saber qué deriva puede tener ciertos discursos, también a nivel legislativo, si esos discursos acaban teniendo poder. Y también pues con todo el respeto del mundo, porque hay muchos lugares donde
las personas racializadas pues no se sienten a gusto, donde pueden verse amenazadas y amenazados incluso también pues, y cercenados sus derechos. Suelen ir a determinados sitios de ocio también, donde bueno, lo pueden como mínimo mirar especialmente de una manera determinada. Suelen ir pues, en grupos donde hay un grupo de personas pues, más cercanos a sus características etnográficas y bueno, con una deriva en la que son siempre los sospechosos de cualquier cosa que pueda ocurrir. Habituados a que si los cuerpos y fuerzas de seguridad que en el ejercicio de sus funciones ilícitos identifican en una estación de autobús o de tren o en un aeropuerto a X personas, ellos y ellas tienen todas las papeletas de que sean uno de ellos de las que van a parar a identificarlos, claro. Hablábamos antes de los voluntarios que pasan por vuestras instalaciones, ¿no? Por vuestra fundación y de los programas que tenéis con ellos, ¿no? Cuéntanos un poco del perfil de persona que también pues rompe con este discurso del odio, como decimos, y apuesta por algo diferente. Bueno, el discurso del odio también te voy a decir que se rompe con la cultura y con el viaje y con la lectura, como decía Unamuno. El perfil de persona voluntaria es una persona con un corazón grande que invierte parte de su tiempo, que hoy en día pues, a nadie nos sobra, en querer ayudar al prójimo. Y hablo prójimo en el sentido extenso, porque el prójimo es toda la raza humana. Entonces, pues dedica tiempo, esfuerzo, recursos personales también, por qué no decirlo, a ayudar a una persona que no los tiene. Al final, cuando hablamos con el voluntariado, que normalmente pues, son personas adultas que tienen una red en la ciudad de Granada ya establecida, que tienen su vida hecha, que tienen un contexto social y relacional pues, normalizado, pues utilizan ese contexto social, familiar y de amistad normalizado para que esa persona que no lo tiene se nutra de ese contexto y de ese conocimiento y de todo lo que una sociedad avanzada, afortunadamente como la nuestra, le puede aportar al que viene de fuera y maneja otras claves. Es habitual que me digan, cuando hacemos el momento final del programa de acompañamiento y mentoría social, que las personas que han acompañado a estos chicos y a estas chicas se llevan más que han aportado. Es un discurso muy, muy habitual. Doy fe. Y no por habitual es menos incierto, porque realmente la sensación de satisfacción, la conducta prosocial, incluso el efecto Pigmalión, que es tener un mentor que quiere aproximarse a él y quiere ser parecido a la persona que te ha acompañado, es poderosísimo. Es habitual que estas personas, pues como tú nos comentabas, en su día a día pues quieran seguir teniendo contacto con este tipo de personas que han acompañado. Cuando había un proceso educativo en medio, pues porque ya esta persona le ayudaba a sacarse el carnet de conducir, a sacarse la ESO. Hemos estado yendo a un concierto de música que nos gustó mucho y estoy deseando que haya otra oportunidad para poder tener ese momento. Realmente es una simbiosis en la que todo el mundo gana y sobre todo gana la sociedad, porque esa persona que acompañaba a esta persona vulnerable seguro que algún prejuicio tenía. Y todos tenemos prejuicios, ¿eh? Nadie está libre de tenerlos, pero seguro que al menos estoy convencido de que sale siendo como mínimo mejor persona. Y esa sensación seguramente a su entorno más próximo se la transmita. Y cuando escuche en su entorno, que por desgracia todos lo escuchamos, algún discurso de intolerancia hacia ciertos colectivos, al menos pueda tener una respuesta basada en su conocimiento personal, no en lo que ha leído en un libro, que también es válido, pero basada en primera persona, de que eso como mínimo no es así. Y no es así en todos los casos. Y ya empezamos como decía antes, ya los buenos empezamos a ir ganando. Ya no es empate. Tú que estás en el lado de los buenos, me imagino que la lucha es difícil, como nos estás contando, ¿no? Y a nivel personal, ¿cómo se lleva el tratar día tras día, semana, mes, año tras año, con todo tipo de historias? Por desgracia entiendo que algunas no con finales tan felices como nos gustaría. ¿Eso cómo manejáis tú y tu equipo, Javier, a nivel emocional vuestro trabajo? Bueno, esa es muy buena pregunta y no es habitual que no la hagan, ¿eh? Lo cual te lo agradezco porque al final es profundizar en lo más hondo de nuestra motivación a nivel laboral. Las personas que trabajamos en el tercer sector, en el sector de la solidaridad en el tercer sector, tenemos que ser unas personas y tenemos que tener una característica de tener una fuerte vocación de servicio hacia los demás. Si no se tiene, bueno, pues también se puede trabajar en el sector, pero realmente tu nivel de satisfacción y tu tolerancia a la frustración, pues te va a hacer cenar. Claro. No todas las historias, por desgracia, son de éxito, ni todas las personas que pasan por
por nuestras instalaciones y nuestros proyectos, le cambiamos la vida. Y por supuesto no se la cambiamos por igual. Tenemos que tener el convencimiento de que nosotros vamos sembrando y vamos generando una sociedad más justa y solamente en términos económicos también estamos generando riqueza, porque estamos luchando contra la desigualdad, estamos tratando de que la sociedad de Granada, en este caso, cada vez sea más justa, más equilibrada y más cohesionada. ¿Lo vamos a conseguir en todos los casos? Rotundamente no. Pero en los que lo conseguimos, creemos que hace un efecto multiplicador mayor. Y también tenemos que tener el convencimiento de que muchas de las personas que acompañamos a lo mejor no están en un momento vital de dejarse acompañar. Lo mismo, no tienen una madurez o un momento de vida en el que la ayuda que prestamos o el servicio que prestamos le llega en el momento adecuado. Tenemos que ser conscientes de que tampoco muchas veces tenemos una respuesta que esperan o que es adecuada a los diferentes contextos de vulnerabilidad que hay. Porque hay pobreza y hay vulnerabilidades visibles e invisibles. Y nosotros tratamos de, holísticamente, tocarlas todas. Y a veces nos falta tiempo. Siempre nos faltan recursos. Hay personas que entran y salen a nivel laboral y que, bueno, cogen el proceso de las personas que atendemos por otro momento. Y, bueno, tenemos que ser conscientes de que, como en cualquier ámbito humano, somos falibles y de que muchas veces, igual a la persona que acompañamos en un proceso, a la cuarta oportunidad era la suya y no era la primera. Claro. Entonces, esa frustración tenemos que canalizarla hacia el resto de los que vienen y las que vienen, pues para que realmente pues, no se vean perjudicados pues, porque venga una historia de no consecución de objetivos que minen sus posibilidades. Vale, la última, que es la más sencillita, Javier. ¿Cómo se apunta uno a trabajar, a colaborar con vosotros? ¿Cómo aporta uno? Bueno, nosotros estamos encantados de recibir a todas las personas que quieran aportar a nuestra entidad de varias maneras. A través de nuestro programa de voluntariado, pues personándose en nuestra sede de Zaidín en Avenida de América número 10 o llamando al 958 13 8402 o en la página web también, rellenando un formulario, puedes solicitar ser voluntario. Igual la respuesta no la tenemos siempre para todo tipo de personas que quieren colaborar a nivel de voluntariado. Por supuesto, dotando económicamente también. Siempre estamos pidiendo dinero, parece, a las personas del tercer sector, haciéndose socio o socia, colaborando con muchas iniciativas solidarias que tenemos en Granada, como la Cena Solidaria, que vamos por la 13ª edición, conciertos solidarios que todos los veranos tenemos una orquesta de música clásica que voluntariamente y altruistamente da un concierto a beneficio de la entidad. También personas que tienen empresas pequeñas, medianas o grandes de todo tipo que ofrecen la posibilidad de hacer prácticas o de intermediar laboralmente para que nosotros formemos a las personas que necesitan en ese momento, en ese o en otro momento, y sobre todo teniendo un corazón amplio y solidario pues para cualquier iniciativa que igual en este momento no la tenemos, pero en el futuro la podamos tener la disposición de poder ayudar y aportar su granito de arena a estos chicos y estas chicas que bueno, pues por ellos trabajamos. Y me gustaría también terminar diciendo que nuestro objetivo como entidad, que muchas veces pues, puede haber cierta confusión o desinformación, es que ojalá nosotros no existiéramos. Ojalá fundaciones como la nuestra y entidades como la nuestra dejaran de ser útiles. Estamos lejos de que eso sea así, pero nuestro objetivo realmente es una entidad sin ánimo de lucro, no es ganar dinero, no repartimos dividendos. Evidentemente, los profesionales que trabajamos en el tercer sector tenemos nuestro salario en función de nuestro convenio laboral, pero ojalá, y te lo digo sinceramente, tuviese que buscarme otro nicho de empleo, porque realmente la sociedad española, andaluza y granadina tuviese suficientes mecanismos a través de lo público y lo privado pues para que las personas que atendemos tuviesen una oportunidad de que no se viesen cercenados sus derechos por la situación social que estuvieran viviendo. Ojalá que eso fuera así. Pues ojalá. Con ese deseo, con ese sentimiento nos quedamos. Francisco Javier Cano, director territorial de Fundación Don Bosco en Granada. Muchísimas gracias por acercarnos a una realidad que está con nosotros y que muchas veces pues, no nos damos cuenta. Gracias. Muchas gracias a vosotros, a ti, Jaime, concretamente, y a Educatech. Educatech Group, por darnos voz y permitirnos pues, contar en este ratito de diálogo en el que también estamos muy a gusto y poder contar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pues estar en vuestra casa. Muchas gracias. A vosotros.